Iniciando, vamos a hablar acerca de trata de personas, como les estaba comentando, trata de personas y ciberdelitos desde una perspectiva de género, ya que, pues, como sabemos, es un aspecto y es un delito que es muy importante abordar desde este punto de vista. Y ya que desde la Unidad de Género y Derechos Humanos de la CICES, nosotros nos encargamos también de darle un giro y un aspecto muy vinculante a la trata de personas desde una mirada que sea integral, tanto para la mujer, tanto como para la mujer, tanto como para el hombre. Bien, pero para poder conocer qué es lo que realiza la Comisión Interinstitucional contra la explotación sexual, comercial y trata de personas, tal como lo dice la CICES, voy a leer de manera textual que lo menciona aquí, que es la institución responsable de promover, articular, monitorear y evaluar las acciones que se dirijan a la prevención, protección, atención a víctimas y el combate de los delitos de la explotación sexual, comercial y trata de personas en sus diversas modalidades. Le corresponde dirigir esfuerzos potenciando el fortalecimiento y las respuestas institucional y coordinación y cooperación de la construcción de capacidades, las sinergias institucionales, sectoriales y la vinculación con otras políticas públicas vinculantes. Cabe resaltar que las CICES dentro de ellas operan de una forma multidimensional de la mano junto con otras instituciones, ya que para poder llevar a cabo toda la parte operativa trabaja de la mano con el Ministerio Público, también con otras instituciones como Ser Calidad de Vida, con Casa Alianza. También trabaja de la mano con organizaciones internacionales y de esta forma se puede trabajar de manera conjunta para poder contrarrestar este delito. Hay un equipo que se llama el equipo de respuesta inmediata que está compuesto por diferentes profesionales. Dentro de ellos está profesionales del área de psicología, trabajo social, abogados que apoyan a las víctimas, tanto directas como indirectas, para poder darles las atenciones adecuadas cuando son víctimas de este delito. Bien, pero para poder entender mejor qué es trata de personas, vamos a verlo de manera textual, como lo dice en la Ley de la Trata de Personas de Honduras, según el artículo 6, que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras fuerzas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el conocimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Lo que tiene en común todo este concepto es que cada una de estas cosas se hace en contra de la voluntad de estas personas. Es por eso que vemos en su definición que la trata de personas siempre se utiliza a través del uso de la fuerza para poder llevarla a cabo. Bien, la trata de personas se hace a través de diferentes modalidades y para poder conocer cada una de ellas las vamos a ver de diferentes maneras. Por ejemplo, la más común y con la que se vincula más la trata de personas es a través de la explotación sexual comercial. Cuando hablamos de la explotación sexual comercial, siempre la vinculamos con la prostitución. Sin embargo, la podemos ver a través de diferentes medios. Según lo que nos explica acá, es el uso de personas en actividades con fines sexuales donde existe un pago o promesa de pago para la víctima o para un tercero que comercia con él o con ella. Por ejemplo,
Esto se utiliza sobre todo en diferentes espacios. Lo podemos ver a través de casas de masajes o a través también en diferentes bares o también en discotecas. Y las personas que se ven más afectadas son las mujeres. Sin embargo, aquí podemos ver que no solamente las mujeres se ven afectadas, sino que también pueden ser hombres y también personas de la población LGBTI+. Cuando hablamos de la mendicidad forzada, siempre lo vinculamos en las personas que están, por ejemplo, realizando esta actividad en las calles y es a través de una forma o de forma obligada. A veces pensamos de que estas personas lo están haciendo porque simplemente necesitan solicitar a otras personas esto para poder subsistir. Sin embargo, no sabemos si a través de ellas es una forma o lo ven como una forma de un trabajo. Y al final del día, ellas tienen que dar un tipo de remuneración, o sea, tienen que brindar una cierta cantidad de dinero al final del día, porque detrás de ellas hay un grupo de personas que les están pidiendo una cantidad de dinero. Entonces, en la mendicidad forzada, detrás de ellas también hay no solamente niños, niñas, sino que también hay personas con discapacidad, también hay hombres, también hay ancianos, ancianas, personas de la tercera edad, y aquí en realidad no hay discriminación de género. Bien, la servidumbre está vinculada al estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en la que la persona victimaria por cualquier medio induce, obliga o condiciona a la persona víctima de trata a realizar actos, trabajos o prestar servicios. Este tipo de modalidad se da sobre todo cuando obligan a personas que están o que viven en las áreas rurales a que luego se movilicen a la zona urbana a brindar este tipo de servicios. Y lo hacen para, como bien lo dice el concepto, condicionándolo a la persona a realizar actos o trabajos o servicios que son en contra o a través de manera o a través de engaños. Bien, el trabajo o servicio forzado exigido a una persona bajo amenaza de un dueño o el deber de pago de una deuda espuria. Una deuda espuria es el concepto cuando es una deuda que nunca acaba. Por ejemplo, si mi abuelo estaba cumpliendo una deuda a una persona y esa deuda, mientras él estaba vivo, la termina de cumplir, pero luego él muere y esta persona me dice a mí, pero tu abuelo nunca terminó de pagar esa deuda. Entonces yo sigo pagando esa deuda pensando que nunca la pagó. Entonces yo sigo pagando porque esta persona me hace creer que no terminó de pagar esa deuda. Entonces es una deuda que para mí que nunca acaba y que yo sigo pensando que la tengo que seguir pagando. A esto nos referimos con la deuda espuria, una deuda que nunca acaba y eso se convierta en un trabajo o en un servicio forzado. El embarazo forzado, cuando una mujer es inducida por fuerza, engaño u otro medio de violencia a quedar en estado de embarazo con la finalidad de venta de la persona menor de edad producto del mismo. Cuando una mujer termina en condición o se termina embarazada y el producto de este embarazo, por lo general los niños luego son dados en adopción para luego utilizarlos en otro tipo de actividades. Esclavitud o prácticas análogas. El estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o de alguno de ellos. Esto, por ejemplo, siempre lo vinculan como que las personas aún siguen utilizando o lo relacionan como se manejaba en años anteriores con grilletes, con cadenas. Sin embargo,
Este tipo de actividades aún se siguen presentando y no necesariamente a través de este tipo de modalidades o eh, donde practican em, esclavitudes o daños a la integridad física de la persona. Sin embargo, siempre se pueden presentar. Muy bien, el matrimonio forzado. Por lo general, el matrimonio forzado se presenta en las áreas rurales. Sin embargo, también se puede presentar en las áreas urbanas. Por lo general, el matrimonio forzado se presenta bajo algo cultural. Por ejemplo, lo hacen a través de intercambios de bienes. Bueno, dado es el caso reciente de una niña donde el papá estaba haciendo el intercambio de un carro para poder tener el carro y él le estaba entregando a una persona mayor que ella. Entonces, esta persona iba a quedarse con la niña para posteriormente poder obligarla a o tener algún tipo de, tener un matrimonio con ella. Bien, el tráfico de órganos, fluidos y tejidos humanos, lo que se refiere al transporte o cesión de órganos, fluidos o tejidos humanos con el fin de obtener un beneficio económico. En Honduras no hemos tenido de manera oficial este tipo de registro. Sin embargo, no dudamos que en algún momento se haya presentado. En el caso de Honduras, vemos que el país se puede utilizar en ocasiones como un espacio para poder llevar a las personas a otros países y poder llevar a cabo este tipo de modalidades, ya que para poder realizar esta modalidad se necesita un poco más de un poco más de elaboración, por ejemplo, equipo médico, también se necesita que sea un espacio adecuado para que los órganos no se puedan contaminar. Sin embargo, no todas las personas o no todos los lugares están en la disposición de poder realizar esto. Bien, la adopción irregular. Por lo general, como lo hemos visto, siempre se da en los lugares también de zonas rurales, ya que sucede sobre todo cuando las personas no tienen cómo sostener a sus hijos. Entonces, lo que hacen es que a través de a través de el intercambio de comida o a través del intercambio de granos básicos o entre otro tipo de cosas o a través de terrenos, entre otro tipo de bienes, intercambian a sus hijos por personas que de repente no pueden tener hijos y los dan en adopción. Y estas personas en ocasiones pueden tener el cuidado de estos niños de manera adecuada, así como no lo pueden tener y las pueden obligar a realizar actividades que no son adecuadas para los niños. Esto es un claro ejemplo de una adopción irregular. Bien, el reclutamiento de personas para actividades criminales es el uso de niños y niñas en actividades de crimen organizado según lo define el Convenio de Palermo. El Convenio de Palermo es quien rige y que también vemos todo lo que tiene que ver en relación a la trata de personas. Y es donde vemos, es claro ejemplo, cuando las pandillas, las maras, los grupos organizados que trabajan con el narcotráfico reclutan a niños y niñas para que trabajen para ellos. Por ejemplo, en las colonias que son de alto riesgo, estas personas o estos niños prefieren en muchas ocasiones, en lugar de ir a las escuelas, poder trabajar para ellos, ya que les rinden o les dan una cuota a diario y en ocasiones estos niños mantienen a sus familias para poder subsistir. Entonces, estas personas de esa forma enganchan a los niños y los aseguran para que puedan tenerlo como un tipo de trabajo. Y de esa forma se da el reclutamiento de personas para actividades criminales. Venta de personas, todo acto o transición mediante la cual una persona es vendida a otra o a un grupo de personas a cambio de remuneración o cualquier
otro beneficio. Eso también lo vemos muy común, ya que se ve tanto en a nivel nacional, regional, continental y a nivel mundial. No nos damos cuenta cuánto puede tardar una persona en salir del país. Esto puede tardar hasta minutos. No es de días, no es de horas. Puede ser minutos cuando una persona sale del país y puede ser utilizada para ser vendida en el extranjero. Bien, continuando en relación a la trata de personas basada en género, la discriminación estructural de género es la base de la mayor vulnerabilidad de las mujeres y las niñas en la trata de personas, principalmente la explotación sexual, pero también, aunque en menor medida, trabajos forzados y otras formas de esclavitud como el matrimonio servil. La pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales que en mayor medida afecta a mujeres y niñas, igualmente refuerza su vulnerabilidad. Asimismo, el abuso sexual demarca las historias de vida de millones de niñas, adolescentes y mujeres, y la violencia de pareja constituye un factor de riesgo y vulnerabilidad a la trata de personas. Bien, pero cuando hablamos de la violencia basada en género, lo vamos a hablar de manera puntual porque más adelante lo puedan ver con mayor ejemplifitud. Cualquier forma de violencia dirigida específicamente hacia una persona debido a su género o identidad de género. Y es que si bien afecta predominantemente a mujeres y niñas, también se dan casos en los que afecta y se ejerce sobre hombres y personas de otras identidades de género. Bien, vamos a mencionar de manera rápida sobre los tipos de violencia. Como vemos, la violencia psicológica, la violencia sexual, la ciberviolencia, la violencia física, la económica y la patrimonial. Bien, y los elementos más frecuentes para identificar la trata de personas, como podemos ver acá, los ofrecimientos engañosos como ser a base de la captación o reclutamiento, falsedad en cuanto al tipo de actividad a realizar, así como respecto de las condiciones de este trabajo, la remuneración o ofrecida o las condiciones de vida de personas supuestamente tendrá ofertas engañosas de estudios, capacitación laboral o incluso falsas promesas de matrimonio, pagos de viaje, ya sea terrestres o aéreos o marítimos. Los costos del viaje que posibilitan y favorecen el traslado para luego tornarse en la deuda que amarra o permite el chantaje y que obstaculice o permite escapar. La retención de documentos personales bajo la excusa de la firma de un contrato o realización de trámites migratorios para luego impedir la libertad de desplazamiento, pues generalmente conlleva a amenazas directas o indirectamente. El cobro de multas, perdón, el cobro de multas que cotidianamente incrementan la deuda pese a los pagos realizados. Constantemente amenaza de develar la situación en la que las víctimas se encuentran para hacerle daño a ella o a su familia o denunciarla a las autoridades. Bien, la trata de personas es una expresión de la violencia contra la mujer basada en la discriminación derivada de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y que refuerza patrones de género que ubican a las mujeres en un estatus de subordinación, especialmente cuando hablamos de trata de personas. Bien, vamos a hablar un poquito en relación a los ciberdelitos vinculantes a la trata de personas. Cuando hablamos de los ciberdelitos, nos referimos a todas esas actividades que tienen que ver con las tecnologías de la información, o sea, que se dan a través de las computadoras, los celulares, las tablets, entre otro tipo de eh, aparatos que facilitan este tipo de delitos. Así como lo podemos ver según el concepto, el ciberdelito o el delito informático es todo aquel acto ilegal realizado por un ciberdelincuente en el espacio digital a través de las redes informáticas y diversos dispositivos electrónicos. Bien,
El grooming o seducción sexual se le llama grooming a las acciones que realiza un adulto utilizando engaños y mentiras que buscan ganarse la confianza de niñas, niños y adolescentes, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación. El grooming es utilizado como un medio para cometer los delitos de abuso y explotación sexual o trata de personas. Por lo general, el grooming es cuando un adulto se hace pasar por un adolescente o una persona joven. Se da bastante a través de las redes sociales, a través de los juegos virtuales, a través de los videojuegos también. El sexting, después de que vamos a leer en el concepto, consiste en enviar y recibir mensajes, imágenes o videos de contenido sexual o erótico, utilizando un teléfono móvil o otro dispositivo tecnológico. El riesgo está en que estos contenidos pueden ser difundidos o compartidos a terceras personas utilizados en forma dañina. Bien, el grooming por lo general, donde primero la persona se hace pasar por alguien, se gana la confianza de esta persona para luego iniciar con este tipo de actividad, con el sexting. Entonces, una vez que los mensajes comienzan a ser de esta forma sexuales, donde la persona que se está haciendo pasar por alguien más inicia a pedirle este tipo de mensajes con un tono más elevado, porque ya se ganó su confianza, entonces ya esta persona comienza a decirle que quiere ver fotos de ella de diferente forma o fotos de él, y de esta forma pues ya poder tener más información personal de la persona con quien está hablando. La sextorsión es una forma de chantaje en el que el atacante amenaza a la víctima para que realice algún tipo de acción específica con el fin de no hacer públicas imágenes o videos de contenido sexual. Este es el siguiente paso. Una vez que la víctima ya comparte comparte contenido privado, sigue esta parte donde la persona comienza a chantajearlo, comienza a decirle, bueno, si no me da cierta cantidad, entonces, bueno, entonces yo voy a publicar tus fotografías en las redes sociales, se las voy a mandar a tu papá, se las voy a mandar a tus amigos. Entonces, es una forma de comenzar a extorsionarla, a chantajearla. Bien, ¿quiénes son más vulnerables a estos crímenes? Si bien cualquiera puede convertirse en el blanco de ciberdelitos, ciertos grupos pueden ser más vulnerables debido a varios factores, entre ellos adolescentes y jóvenes adultos. ¿Por qué? Los adolescentes y jóvenes adultos, en especial de género femenino, suelen ser del objetivo de los depredadores en línea, debido a su relativa ingenuidad, curiosidad y tendencia a buscar validación y conexión en línea. Muy bien. Las víctimas de bullying, las personas que han sufrido de bullying o acoso están expuestas a que podría ser más o estar sintiendo su vulnerabilidad emocional, búsqueda de conexión emocional, baja autoestima y desensibilización al comportamiento dañino. Muy bien, si estas personas están siendo víctimas de bullying en la escuela, buscan de alguna forma refugio a través de una red social, a través de una persona que de repente les está dando esa calma en redes sociales. Si estas personas o estos niños o niñas o adolescentes aceptan cualquier tipo de solicitud en sus redes sociales y dentro de esas solicitudes está alguien que comienza a escribirles y a darles la atención que no reciben en ningún otro espacio y de repente tienen una autoestima muy dañada, víctimas del bullying, entonces es muy sencillo que puedan sentirse muy cómodas y comiencen a estas personas que están detrás de la pantalla puedan identificarlo y aprovecharse de eso. Entonces son las más vulnerables a que puedan ser víctimas de ello.
Muy bien, personas aisladas o solitarias pueden tener más probabilidades de buscar conexión emocional y compañía en línea, lo que las convierte en objetivos de preparación y manipulación, ya que son personas que no hablan con nadie, que buscan simplemente aislarse, que su zona de confort son los videojuegos, la computadora, las redes sociales, o que pasan horas y horas detrás de la computadora y están ahí sumergidos en el Internet. Entonces, pueden encontrar cantidad de cosas o también pueden ver y conocer cosas que tal vez sus padres no se dan cuenta. Y ahí es donde encuentran su lugar seguro. Ok, vamos a ver un pequeño video. ¿Todo el mundo ha escuchado alguna vez la historia de Caperucita Roja? La niña sale a casa de la abuela para hacerle un mandado a su madre y en el camino la intercepta un lobo. Al principio todos son favores y consejos, pero luego, disfrazándose de su abuela, el lobo se la traga. Finalmente, en una escena bastante sangrienta, un leñador con un hacha le abre la barriga al lobo y la rescata. Como suele ocurrir con las fábulas, esta historia tiene un paralelo en el mundo moderno. Hay lobos por ahí que también se disfrazan para ganarse la confianza de las niñas y los niños, pero en este caso el disfraz es digital. Los lobos son adultos que crean perfiles falsos en redes sociales y se dedican a chatear con menores de edad. Este fenómeno se conoce como el grooming. Algunas veces lo que el lobo quiere son fotos y videos con algún contenido sexual, algo que pueda vender en el mercado negro. Sin embargo, la mayoría de las veces buscan abusar sexualmente de sus víctimas o arrastrarlas a redes de tráfico de personas. Por supuesto, el grooming es uno de esos temas horribles en los que nadie quiere pensar, pero es importante saber que este tipo de cosas existen. La idea no es entrar en pánico y dejar de usar las redes sociales, la idea es entender este fenómeno para que no le pase a nadie. ¿Y qué es lo que hay que entender? Pues resulta que el grooming se basa esencialmente en dos tácticas. Una es el engaño y la otra el chantaje. El engaño ocurre cuando el lobo se disfraza. En redes sociales, él se hace pasar por una persona joven y la víctima del grooming cree que está hablando con un posible novio o con un amigo, pero no con un abusador. Y por su parte, el chantaje se trata de conseguir algún tipo de información para amenazar a la víctima. De manera que la dinámica se vuelve siempre la misma. Si no haces esto o aquello, voy a publicar la foto que me mandaste o le voy a contar a tus amigos y a tu familia lo que me dijiste el otro día. Entonces, ¿qué debe hacer uno en estos casos? Pues, por el lado del engaño, la clave está en aprender a verle los dientes y las orejas grandes al lobo. Así como el disfraz de la abuelita tenía un montón de detalles que revelaban el engaño, un perfil falso también está lleno de señales que lo delatan. Hay muy poquitas fotos, o las fotos en las que el lobo supuestamente aparece son de muchas personas, o el perfil tiene muy pocos amigos y pocas interacciones. Un lobo dice cosas que no puede demostrar. Un lobo no prende su cámara. Un lobo no aparece en eventos en los que hay otras personas conocidas. La pobre Caperucita notó que había algo raro, pero en lugar de salir corriendo, se conformó con las respuestas del lobo. Ese es el error que nadie debería cometer. Hay que prender las alarmas cuando las señales no cuadran. Además, nunca hay que acudir sin compañía y a lugares que no sean públicos a una cita con alguien que se conoció por internet. En cuanto al chantaje, pues lo primero es no ponerse en esa situación. Darle información sensible a otra persona es darle poder. Es decir, que no vale la pena contar secretos o enviar fotos comprometedoras cuando no tenemos suficiente confianza o no conocemos personalmente al que está del otro lado. Esto es bastante básico. Pero bueno, digamos que hay lobos muy astutos, personas que se ganan lentamente la confianza de un menor de edad y que llegan a conseguir la información que necesitan para ponerse a chantajear. En estos casos toca actuar. Hay que contarle a todo el mundo, papás incluidos, para poner en evidencia al lobo. Después de todo, el lobo es un criminal. A la víctima le puede dar pena que se publique una foto o un secreto, pero pocas cosas son tan graves como ser un abusador de menores, y eso pone al lobo en una situación realmente frágil. O sea, hay que denunciarlo, y es seguro que él lleva las de perder. Por el contrario, no contarle a nadie lo que está pasando es justo lo que el lobo quiere. Pero bueno, suficiente paranoia por hoy. Los lobos existen y hay que tener cuidado, pero la verdad es que basta con algo de sensatez para que ninguna persona caiga en este tipo de engaños. Se vale chatear, se vale conocer personas nuevas. Lo único es que debemos ser más astutos y confiar en nuestro sentido común para no convertirnos en otra Caperucita.
Todo el mundo ha escuchado alguna vez la historia de Caperucita. Bien, y viendo un poquito sobre la moraleja, vemos una forma bien fácil para el lobo, como lo decía, que también una forma que es bien sencilla para ellos, para la persona que está cometiendo el grooming, es que mientras más aislada está la persona o entre esta persona se siente más desconectado de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, de sus tíos, en general de su familia, es más sencillo para ellos. Y eso es algo que por eso hay que estar bien atentos y que no hay que dejar solos y solas a los niños, niñas y adolescentes, jóvenes también, y que también hay que tener en cuenta que eso no solamente puede suceder entre jóvenes, sino que también en adultos y también entre personas de la tercera edad, ya que simplemente buscan a los blancos más fácil. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en eso. Y entre otro aspecto muy importante y que me gustaría que también pudiésemos observar es acerca sobre la ciberviolencia. La ciberviolencia contra las mujeres y las niñas es violencia de género que se perpetra a través de las comunicaciones electrónicas e Internet. Si bien la ciberviolencia puede afectar tanto a mujeres como a hombres, las mujeres y las niñas experimentan formas diferentes y más traumáticas de ciberviolencia. Por ejemplo, una de las formas más que vemos más comunes a través de las redes sociales es cuando vemos que están atacando de repente a una periodista en redes sociales porque es algo que se ve, por lo menos en la sociedad hondureña, cuando filtran de repente fotografías o de repente esta persona comienzan a atacarla porque se vuelve algo sumamente viral sobre su vida personal y comienzan a atacarla más a ella que a su pareja y comienzan a hacer comentarios despectivos sobre su físico, sobre su ropa, sobre su pelo. Y los ataques que hacen en las redes sociales son sumamente violentos, sumamente machistas. Y vemos de que es una forma que se va replicando en diferentes espacios y es bien difícil detenerlo en las redes sociales, ya que pues una captura de pantalla basta para que se vuelva viral y es cuestión de segundos. Entonces es una forma bien complicada de poder detenerlo y se ve a diario, eso se ve a diario, se ve cada hora, cada minuto. Y cuando hablamos de la violencia de género, se ve tanto para mujeres como para hombres, claro. Sin embargo, se ve más replicado en mujeres. Entonces, es una forma en la que podemos detenernos y observar cómo podemos detener esto y también cómo podemos detenernos a analizar cómo podemos también desde nuestros espacios no poder continuar replicándolo, ya que si vemos de que de repente llega alguna fotografía, algún meme, alguna captura de pantalla, ¿cómo detenerlo? El simple hecho de no compartirlo es una manera de detenerlo. Bien, y si hablamos acerca de la discriminación de género, tomando en cuenta sobre la trata de personas y los ciberdelitos, la trata de personas se sostiene en la discriminación de género y las desigualdades sociales, económicas y políticas, debido a las menores oportunidades, ya sean laborales, educativas y feminización de la pobreza. Esto debido a que, por ejemplo, en ocasiones podemos ver de que favorecen más al género masculino que al femenino, donde dicen, ok, bueno, es que en un espacio donde hay mucha pobreza, deciden mandar a un niño a la escuela que a la niña, dejando o privando a la niña de su educación debido a que en un futuro pues es quien va a estar a la cabeza del hogar. Sin embargo, convierten a la niña en un blanco para que pueda ser, o sea, pueda ser un blanco fácil para trata de personas en cualquiera de sus modalidades.
Muy bien, la desigualdad y la violencia contra la mujer entre las causas que favorecen la trata, como lo vimos, el machismo y la cultura de la violencia contra la mujer, son aquellos valores y prácticas desiguales y el poder que legitiman y justifican el control de la violencia sobre la mujer basándose en la supuesta superioridad de los varones. Cuando vemos un claro ejemplo sobre la desigualdad de poderes. También, como lo acabamos de mencionar, la feminización de la pobreza. Las mujeres son en el mundo las más vulnerables y el empobrecimiento como consecuencia de los roles de género que han sido asignados como la diferente posición ante la sociedad de los varones y las mujeres, así como la desigualdad del acceso a la educación y la formación de las niñas frente a los niños, como lo acabamos de mencionar y la discriminación en el acceso al mercado laboral, que aboca a las mujeres a los trabajos calificados, peor remunerados y más desprotegidos. Siempre de alguna forma donde esto trata de verse más favoreciendo tanto al género masculino que al femenino debido a las desigualdades de poderes. Muy bien, pero ¿cómo podemos ver desde la perspectiva de género para abordar y combatir la trata, tanto para favorecer y romper estas desigualdades? La trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, debe ser abordada de manera multidisciplinaria y de todas las medidas que adopten y deben de tener una perspectiva de género y protección de los derechos humanos y un enfoque centrado en la víctima y que cuente la perspectiva de género, su edad y en su caso el interés superior de de la y la menor. Muy bien. Además de eso, es bien importante conocer para cada uno de los y las individuos los derechos que cada una de las personas tiene, así como también la cultura de la denuncia. Si no denunciamos cada uno de los delitos o cada uno de los abusos que vemos en cualquiera de los espacios, es bien complicado poder asumir o poder llevar a este tipo de abusos o poder hacer algún tipo de acción en contra de ellos. Tener este tipo de actitudes o tener la acción o tener la cultura de la denuncia es bien importante. Además, la prevención, como lo hemos mencionado, es bien importante a través de conocer las señales que nos da también, bueno, tanto los niños como las niñas, como los hijos también, al ver de que están siendo víctimas o que pueden ser futuras víctimas a través de las redes sociales o que pueden ser víctimas a través de alguna de las modalidades que acabamos de ver. Entonces, este tipo de cosas es bien importante tomarlas en cuenta, ya que son muy importantes para poder prevenir el delito de trata de personas. Bien, y además, uno de los espacios donde ustedes pueden denunciar y que esta línea está disponible 24/7 es el 8990-5187 y aquí se puede atender y también pueden denunciar cualquiera de las modalidades, ya sea tanto de la trata de personas, explotación sexual o cualquiera de los ciberdelitos que acabamos de ver. Les agradezco muchísimo su atención.